Muy buenas tardes a todos y todas. Eh, Nos agrada mucho poder tener esta sesión hoy, donde vamos a conversar con eh, diferentes líderes y lideresas étnicos de diferentes organizaciones que apoyan y forman parte del IAMPE, que es la alta instancia para pueblos étnicos del Acuerdo de Paz, acerca de su reciente informe. Cabe destacar que el Acuerdo de Paz del 2016 fue un acuerdo histórico de muchas maneras. Una manera que se destacó como histórico e particularmente importante fue que los grupos étnicos afrocolombianos, indígenas, palenqueros y rom lograron poder negociar con las partes lo que se denomina el capítulo étnico. El capítulo étnico es un enorme logro y también es un ejemplo para acuerdos de paz que se pueden negociar en el futuro en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el capítulo étnico establece que los pueblos étnicos son partícipe en las tomas de decisiones que afectan sus vidas y territorio y los hace una parte protagonista e integral de la construcción de paz en el país. Pese a esto, como Colombia es un país muy contradictorio, hemos visto que pese a este avance, eh, 5 años después, los resultados de la aplicación de este capítulo étnico merecen ser analizados y necesitamos como comunidad internacional y en particular como el Estados Unidos como país y gobierno de ver cómo se pueden reforzar los esfuerzos para garantizar su implementación efectiva. El informe reciente del IAMPE, que nuestros colegas nos van a decir más en detalle, encontró algunas cosas bastante alarmantes. Por ejemplo, que en cuanto a lo que tiene que ver con la reforma rural integral, el avance solo ha sido de 1% en las tierras adjudicadas a grupos étnicos. En cuanto a la participación política, el cumplimiento ha sido solo del 21%. También el informe evidencia que el gobierno nacional no está salvaguardando la consulta previa, libre e informada, que es el mecanismo que facilita la toma de decisiones que afectan las y todos los aspectos de las vidas de los pueblos étnicos y que es un derecho fundamental de dichos pueblos. Las medidas diferenciadas de seguridad que existen en el país realmente se están quedando cortas en que no son bien aplicadas o no son bien integradas o que tienen muchas falencias. Un tema que es bastante problemático dado el alto nivel de asesinato y ataques contra el liderazgo étnico en el país y que el gobierno no está apoyando o fortaleciendo, o yo diría respetando, los mecanismos de autoprotección que están inscritos en el acuerdo, que son las guardias indígenas y guardias cimarronas. En términos de cultivos ilícitos, vemos que ni se sabe exactamente cuál el nivel de cumplimiento es, porque hay muchas inconsistencias en los datos oficiales presentados. Lo que sí es muy claro es que la forma para tratar de cambiar este rumbo hacia algo positivo es por vía de fortalecer y apoyar el trabajo importante de la instancia étnica, cuyo labor es precisamente garantizar de que este capítulo étnico esté siendo analizado e implementado para entender de mejor manera cuáles han sido los obstáculos, cuál es la consecuencia de la no aplicación del capítulo étnica y cómo esto está relacionado a la situación actual de los derechos de los pueblos étnicos en Colombia. Hoy hablaremos con Luz Mary Panche Chocue, la coordinadora nacional
de Pueblos Indígenas COMPI, del COMPI, y de la Coordinación Étnica Nacional de Paz e integrante de IAMPE, con Richard Moredo, el coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano COMPA, con Albeniz Ferreira Tique, representante del pueblo Pijao de la Comisión Étnica de Colombia, y con Carlos Rosero, el coordinador del Consejo Nacional de Afrocolombiano COMPA y de procesos de comunidades negras. Vamos a empezar entonces con Luz Mary. Cada panelista va a hablar unos 10 minutos y al final, si nos queda el tiempo, vamos a tomar algunas de esas preguntas que pueden hacer hashtag Ethnic Chapter. Entonces, con eso empecemos con Luz Mary. Muy buenas tardes. Reciban un saludo fraterno. Con el permiso de nuestros ancestros, nuestros espíritus mayores, presentamos este fraterno saludo desde San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, región de la Amazonía colombiana. Yo soy Luz Mary Pancha, del pueblo Nasa, y estamos haciendo parte, soy integrante de la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos para hacer seguimiento a la implementación del acuerdo, e hicimos parte también de la delegación que estuvo en La Habana, estuvimos en La Habana en la construcción de ese capítulo étnico. Y pues en el informe, en el primer informe oficial que presentamos como instancia, pues ha quedado evidenciado, ¿no?, la regresividad que hay en los derechos, y que incluso instituciones también del Estado como la Contraloría Nacional, la Procuraduría misma, en algunos casos la Defensoría del Pueblo, ha manifestado también sus preocupaciones por la regresividad, ¿no?, en los derechos que ya hemos venido reivindicando en nuestros procesos de movilización, de mingas, históricamente poniendo en riesgo nuestra vida con estos ejercicios de movilización, del derecho que tenemos a la movilización, y que precisamente con el capítulo étnico, cuando pusimos los principios y las salvaguardas en ese documento, era precisamente pensando en eso, ¿no? Cómo vamos a proteger todos los derechos que hemos logrado reivindicar hasta el momento, y que el acuerdo de paz en su implementación no se convierta precisamente en ese instrumento que va a acabar con los derechos nuestros, o que va a debilitar todo este ejercicio de exigencia de derechos. En los territorios hemos sentido con mayor rigor, ¿no? Una cosa es leer lo que dice en el informe, plantearlo en algunos porcentajes, incluso en materia de implementación. Sin embargo, la situación ya en la vida real, pues es mucho más complicada, mucho más compleja. Estamos en este momento acercándonos a un proceso electoral en el país, y este momento electoral que se viene, este año que va a ser también electoral en este primer semestre, pues algunos estamos también en ese ejercicio de participar, como lo plantea el punto 2 del acuerdo de paz, ¿no? Participación política. Y vemos nosotros en los territorios cómo ese hecho del ejercicio electoral, pues también se convierte en otro proceso de riesgo para nosotros en los territorios. En la región de la Amazonía colombiana como tal, la situación se agrava con el tema de la destrucción de la selva, ¿sí? Para nosotros el territorio también ha sido víctima de la violencia, de la guerra, ¿sí? Pero también lo sentimos y lo leemos como víctima por el modelo económico impuesto que ha llevado a la destrucción de la selva, y que en este momento, como lo hemos planteado en algunos espacios, vemos la intencionalidad del gobierno y del Estado colombiano, ¿sí?, de destruir la selva. Maneja un discurso internacional donde se compromete con diferentes países y estructuras internacionales a proteger la Amazonía,
Sin embargo, la destrucción en este momento, las quemas, la tala, el conflicto armado mismo, los hechos que se han venido presentando en estos últimos días que han sido muy graves en el territorio, pues afectan de manera grandísima a los pueblos indígenas que estamos en esta región de la Amazonía y que pues vemos con bastante inquietud también la violación de los derechos territoriales nuestros, ¿sí? De los derechos territoriales, entendiendo el territorio para nosotros como esto, con estos elementos, ¿no? Del territorio arriba, este suelo que estamos aquí, en esta tierra que estamos pisando, y el subsuelo que para nosotros también es otro territorio y que está gravemente afectado. Con el tema ambiental, la destrucción de la selva también contiene el envenenamiento de los ríos con mercurio y que en este momento está muriendo nuestra gente envenenada. Se ha prohibido comer el pescado de los ríos, pero ¿y qué hacemos si es que del río vivimos? En el río tomamos el agua, el río es la existencia cotidiana nuestra. Y vemos pues que esta situación ni siquiera se visibiliza y que en el caso de la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz, incluso del plan marco de implementación con los 97 indicadores que tiene allí, pues simplemente se ha tratado de una suplantación de una aparente implementación que se viene publicando de manera bastante agresiva en los medios de comunicación por parte del gobierno y que pues se trata de dejarnos a nosotros como que es que nos estamos quejando, como que somos los mentirosos, como que él es el que está haciendo, pero pues lastimosamente no es así, ¿no? La protección para los pueblos no hay garantía, no se están brindando garantías y estamos en esta situación de la implementación de la paz en un momento de posacuerdo, decimos nosotros, que le está costando bastante a los pueblos étnicos en esta región de la Amazonía y en todo el territorio colombiano, ¿no? La afectación a los pueblos indígenas con el conflicto armado ya específicamente en estos momentos es grandísima, el desplazamiento, nosotros hemos tenido también que sacar gente incluso del país, se han tenido que ir algunos compañeros en los últimos días por las amenazas del conflicto. Y el tema del crecimiento de los cultivos de uso ilícito, que es otra de los argumentos que plantea el gobierno como causantes también de todo ese conflicto, pues también tiene su raíz y es el incumplimiento, ¿no? Con los acuerdos que se pactaron de sustitución en los territorios y que prácticamente ha llevado a una pérdida total de la credibilidad de las instituciones del Estado. Dejaría por ahí para ir avanzando en esta conversa. Muchas gracias. Gracias, Luz Mary. Ahora vamos a escuchar a Richard Moreno. Muchas gracias, Jimena. Saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Yo, como normalmente se dice que las organizaciones, pues le damos palo al gobierno, yo quiero primero reconocer que algún esfuerzo ha hecho el gobierno para avanzar en algo en la implementación del capítulo étnico, pero ha sido insuficiente, totalmente insuficiente. Pero para que no quede como que son las organizaciones quienes quieren demeritar el esfuerzo del gobierno, yo voy a leer dos elementos que dicen dos órganos de control en Colombia, la Procuraduría y la Contraloría en relación al capítulo étnico, y son órganos de control, el uno responsable de la protección o de velar por la protección de los derechos de los ciudadanos, tanto individuales como colectivos, que es la Procuraduría, y en la Contraloría, que hace el seguimiento presupuestal a los recursos públicos. Dicen en Colombia que supuestamente tanto la Procuradora General como el Contralor General son de resorte del presidente de la República. Y mírense lo que dice la Procuraduría en relación al capítulo étnico, al cumplimiento. La Procuraduría General de la Nación ha señalado
que en relación al capítulo étnico, y en esto coincide con el Instituto Corot, señalando que la implementación, abro comillas, ha dado lugar a una brecha significativa entre los niveles de implementación general del acuerdo y los niveles de implementación del enfoque transversal étnico, esto hablando del rezago o el desnivel que hay entre uno y otro. ¿Cómo se puede haber avanzado un poco en relación al acuerdo general y lo poco que se ha hecho en relación al capítulo étnico? Pero la Contraloría no se queda atrás en relación a su valoración de la implementación del capítulo étnico. Y dice la Contraloría, con relación a la rezagada implementación del capítulo étnico, abro comillas, ya que se reiteran deficiencias en el logro de los objetivos y el incumplimiento o rezago en temas estructurales para los pueblos étnicos, en particular el trazador presupuestal para la paz continua, sin tener en cuenta la programación y ejecución de recursos para el cumplimiento del capítulo étnico. Cierro comillas. Esto lo dicen las dos máximas autoridades de organismos de control en Colombia. Pero no estamos aquí para quejarnos, estamos aquí para proponer. Es de conocimiento público que ya las autoridades están diciendo qué está pasando con esto. Y en relación al punto 1, ya se ha dicho que a las comunidades negras, a los pueblos étnicos, no le han entregado una hectárea de tierra que no estuviera solicitada antes de la firma del acuerdo. Por lo tanto, aquí lo que se requiere es que, estando creadas las cuentas para esos fondos, el gobierno destine los recursos para que los fondos funcionen y concerte con la IAMPI y con las organizaciones la adquisición de esas tierras. En relación al punto 2, que tiene que ver con participación política, aquí, aunque podemos decir que se ha avanzado de manera importante, no hay que desconocer que hubo una pelea jurídica para que este gobierno reconociera y colocara en marcha el funcionamiento de las curules de paz. Y aún aceptándolo por una sentencia judicial, hasta hace muy poco no quería destinar los recursos para que los candidatos y candidatas a estas curules de paz de las comunidades se les garantizaran los recursos para hacer el proselitismo y, sobre todo, se les garantice la seguridad para trabajar en los territorios y evitar que esas curules no queden en manos de los partidos políticos tradicionales, que es lo que no se dice, sino que lo que dicen los partidos políticos tradicionales es que iban a quedar en manos de la FARC. La FARC no saca ni los votos de ellos. La FARC en Colombia no saca ni los votos de ellos. Son los partidos políticos que se quieren quedar con las curules en los territorios. En relación al punto 3 del acuerdo, que tiene que ver con el fin del conflicto armado, aquí hay que indicar que, claro, aquí se ha avanzado porque la FARC dejó las armas, pero en términos de seguridad, en términos de protección, esto es una situación vergonzosa para el país. No solamente están matando a los excombatientes de la FARC, sino que están matando a líderes sociales y lideresas que han defendido la paz en Colombia, que han defendido el proceso de paz y que siguen en su proceso de construcción de paz de los territorios. Por lo tanto, ¿qué requerimos? Que la comunidad internacional no solamente ponga el ojo en cómo pone los recursos en Colombia, sino que esos recursos para la protección realmente protejan a nuestros líderes y lideresas, pero también se protejan a nuestros candidatos y candidatas que salen de los territorios, que tienen todo el derecho de hacerlo. Y en relación al punto 4 de solución a la problemática de drogas, esto ha sido lo peor que ha pasado, porque el gobierno ha hecho compromiso con muchas comunidades, en muchos territorios, para la eliminación manual de los cultivos de uso ilícito, y la gran mayoría de los compromisos los ha incumplido. Hoy todo el ente gubernamental está preocupado, y de buena manera, porque creo que de manera acertada
el gobierno de los Estados Unidos ya no quiere apoyar la fumigación con glifosato y las altas cortes en Colombia están limitando su uso. Así que aquí requerimos proyectos que sean productivos, que sean rentables, y con eso las comunidades, pues claro, tienen que eliminar esos cultivos de uso ilícito. En relación al punto quinto, en lo que tiene que ver con el tema de los acuerdos de víctimas, los derechos de las víctimas, aquí el nivel de implementación es regular. Y es regular porque aquí abordamos el tema de las instancias judiciales, como es la JEP, pero también la Comisión de la Verdad. Y yo aquí hago una advertencia a quienes nos escuchan, ya sean de entes gubernamentales o no gubernamentales. Nosotros como Comisión Étnica, nosotros como COMPA, vamos a defender el informe que saque la Comisión Étnica de la Comisión de la Verdad, porque tenemos conocimiento que tienen dificultades adentro para sacar el informe tal cual como nosotros queremos que salga, que diga la verdad verdadera. Y nosotros ahí necesitamos también el apoyo. Aquí no pueden haber verdades a media, porque eso es ocultar no solamente la verdad, sino romper con la confianza del pueblo que cree en un proceso de paz. Y en relación al punto sexto de la implementación y la verificación, nosotros como Comisión Étnica, como Comisión, como IAMPE, como COMPA, creemos que la comunidad internacional tiene que estar más pendiente, más proactiva en lo que está pasando en Colombia con el cumplimiento del acuerdo en su conjunto, pero especialmente con el capítulo étnico. Termino con esto. La no implementación del capítulo étnico del acuerdo final de paz ha aumentado la crisis humanitaria en los territorios étnicos, ha aumentado los asesinatos, ha aumentado los confinamientos, ha aumentado los desplazamientos, ha aumentado las masacres. La no implementación del capítulo étnico ha debilitado la gobernabilidad étnica en los territorios. La no implementación del capítulo étnico ha permitido que se recicle la guerra en los territorios, que surjan nuevos actores en los territorios y que por lo tanto la presencia gubernamental, la presencia del Estado sigue siendo ineficaz y muchas veces inoficiosa. Tres cosas que hay que hacer. Hay que colocarle doliente al seguimiento de la verificación del capítulo étnico. El acuerdo en su conjunto lo tiene, pero el capítulo étnico de manera específica no lo tiene. Hay que presionar que se adelante diálogos de paz con el ELN y sometimiento a la justicia de otros actores que están generando violencia en los territorios, y eso implica tener en cuenta diálogos regionales en los territorios, implica tener en cuenta las propuestas de acuerdo humanitario que tienen las comunidades. Por último, fortalecer a la sociedad civil, fortalecer a las organizaciones étnicas, es garantizar que el acuerdo de paz va a seguir teniendo doliente para exigir que se cumpla, pero también va a garantizar que hay una sociedad civil que va a seguir promoviendo que la paz sea completa, y la paz va a ser completa cuando todos los actores que están en armas las dejen y empezamos a construirla desde el diálogo, desde las convicciones, desde el respeto, desde la diversidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Richard. Ahora vamos a escuchar de Albeniz Pereira Tique. Albeniz. Un saludo muy fraterno aquí desde el territorio del Cauca que me encuentro en este momento. Dar gracias por este espacio. Teniendo en cuenta lo que acaba de compartir nuestro hermano Richard, al 31 de enero en Colombia hemos vivido 13 masacres, 98 amenazas de muerte, 58 intentos de homicidio, 25 hostigamientos, 17 desplazamientos, 13 asesinatos de líderes y la muerte de 3, el asesinato de 3 excombatientes. Y esto sucede en los territorios. Y esos hombres y esas mujeres los parimos las mujeres.
Las mujeres de los pueblos étnicos, las mujeres de los pueblos campesinos, la mujer en general. Nosotras hemos venido acompañando el enfoque de género, mujer, familia y generación. Enfoque que también adolece, no desde nosotras, sino desde la responsabilidad del gobierno, de responsables que seriamente faciliten, cumplan la tarea de la implementación del enfoque de género, mujer, familia y generación, que es una de las salvaguardas sustanciales del capítulo étnico, que incluye pues también el acuerdo de paz. Hemos visto que en cada uno de los puntos hay una gran brecha, incluso, como bien lo decían anteriormente, entre los informes que el gobierno rinde estadísticamente, no responden a la realidad, porque en las conversaciones y en las diferentes reuniones hemos estado tratando de buscar dónde está ese número de mujeres a las cuales se dice que les titularon tierras, y encontramos que no existen. O sea, las mujeres son muy conscientes y han hecho análisis que tal vez es porque fue un enfoque, porque el enfoque es demasiado específico y el papel de la mujer no es específico. Desde el ser de las mujeres indígenas y negras es absolutamente integral. Entonces, hoy las mujeres estamos siendo muy afectadas, pero como no es de quejarnos, también las mujeres somos muy propositivas. Hay experiencias que valen darle relevancia, como es la experiencia de lo que viene viviendo en medio de muchas dificultades el pueblo de Yurumangui con no a la coca, no porque no sea una planta sagrada, sino lo que implica la siembra de la planta y la utilización que le dan otras personas, y esta posición política que fue a través de un mandato que ha pasado por momentos muy difíciles, se ha mantenido en medio de la dificultad, y hombres y mujeres han estado firmes en estar mirando hacia adentro del territorio para que allí no se den los cultivos, pero los costos también han sido muy grandes. Por ejemplo, en la actualidad tenemos 2 hermanos desde diciembre desaparecidos del pueblo negro, sin que nadie diga nada. Y las mujeres han permanecido firmes, haciendo velatones, nunca se desplazaron de su territorio. Siempre las mujeres y hombres de Yurumangui han mantenido dentro del territorio, se han hecho desplazamientos internos y siguen firmes en medio de la guerra. Y tienen una propuesta autónoma en lo que implica la erradicación manual, porque nunca se ha contado con el apoyo del gobierno, pero eso no implica que la propuesta no siga, sigue vigente. Y ahí las mujeres han jugado un papel muy importante. Las mujeres que caminan dentro de los procesos que conforman las organizaciones, que conforman la comisión étnica y que también tienen sus voceros dentro de la IAMPE. Entonces, nosotros sí queremos hacer un llamado muy grande a nivel internacional para que haya también un acompañamiento, no solamente respecto al enfoque, pero ese enfoque es importante, lo que son las salvaguardas del capítulo étnico. ¿Qué salvaguardan? Salvaguardan nuestros derechos, que es la consulta previa, consulta previa, está la parte de la objeción cultural, la inclusión del enfoque étnico de género, mujer, familia, generación y el no retroceso de los derechos ganados. Pero hoy vemos con preocupación que ni siquiera el gobierno en su último informe habla mucho sobre el enfoque de género, mujer, familia y generación. Y surge una pregunta, como nosotros las mujeres hemos venido trabajando, hemos venido articulando, pues ya hay más voz respecto a esa salvaguarda, pero yo siempre creo que valdría la pena preguntarle al gobierno ¿qué sabe él del enfoque de género, mujer, familia y generación para su implementación? Y estoy plenamente segura que no lo sabe,
porque ese enfoque en lo que es género, mujer, familia y generación es una conceptualización que se ha venido construyendo con las uñas y con mujeres y hombres desde el territorio. Porque no existe una conceptualización sobre la cual se puede implementar, porque las formas de familia son diversas. Y eso innegablemente genera un gran vacío a la hora de implementar. Entonces, cuando se entregan los informes, pues como de qué es lo que está implementando. Igualmente, eso ha hecho que haya un despertar muy interesante en medio de mujeres y hombres. Por ejemplo, en las reuniones que se han hecho del despliegue territorial de la IAMPE en el Chocó, nosotras hemos participado, una compañera que es delegada del Pueblo Negro y yo que acompaño el proceso. Vimos con mucha alegría, por ejemplo, la participación en todos los puntos del capítulo étnico del acuerdo de paz, pero en la mesa de trabajo de género, mujer, familia y generación contamos con la participación de dos hombres que entre otras habían dejado las armas. Y vemos cómo se va empezando a dar un tejido muy interesante y no puede de empezar a ver cómo va a ser esa implementación, porque esa implementación pues es en los territorios y son las realidades territoriales las que deben cambiar, pero también las que deben arrojar los insumos para saber en el real estado, porque eso sí hay que ser como muy, como bien lo decía Richard, en varios informes de instancias de alto nivel, se manifiesta el vacío que hay y uno lo ve con preocupación. Es como si esos informes se fueran escritos como en otras dimensiones de esta Colombia que es hermosa, pero que vive una realidad muy tremenda, pero también cuenta con unos pueblos que tanto hombres, mujeres, jóvenes, hemos ido despertando para apropiarnos de la oportunidad que tenemos, porque los pueblos siempre hemos dado una lucha. Es más, nuestra participación en el capítulo, en el acuerdo final de paz, nunca fue voluntad de ninguna de las partes, ni del gobierno nacional, ni de las FARC. Fue fruto de una alianza de vida, de un hermanamiento entre hombres y mujeres de los pueblos indígenas y de los pueblos negros que nos dimos a la batalla. Hombres y mujeres negras e indígenas nos dimos a la batalla con la claridad que la guerra se desarrollaba y se desarrolla, porque nosotros también teníamos claro que iba a haber una paramilitarización y otras cosas en los territorios, pero hoy vemos con mucho dolor que está como desbordando muchísimas cosas y nosotros seguimos, por ejemplo, aquí no hay formas de salvaguardar ya la vida. Ni en el territorio es terrible, pero en las ciudades también. Entonces sí se requiere hacer un llamado para que se vele desde el nivel internacional, porque esa posibilidad sí nos ha colaborado mucho. Es más, el capítulo étnico está incluido porque contamos con el apoyo de gente de afuera, de procesos externos. Entonces, yo dejaría hasta acá agradecer y recordar que necesitamos aliados para defender la implementación, una implementación acorde culturalmente, participativa de mujeres y hombres para poder poner un pare al etnocidio que hoy estamos viviendo los pueblos indígenas, negros, campesinos, porque ya también son los estudiantes, es como la gran comunidad en Colombia. Gracias. Gracias, Albeniz. Ahora vamos a escuchar a Carlos Rosero. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Queremos agradecer la posibilidad de compartir en esta tarde algunas cosas alrededor del informe de la IAMPE sobre la
implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. La primera cosa a decir es que la Procuraduría elaboró un informe y en la presentación que hizo la IAMP, el vocero de esta instancia, llamó la atención sobre las fallas en la implementación del capítulo étnico. La respuesta del presidente fue enumerar todos los logros hechos en el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo en el Pacífico, como si nosotros los negros del Pacífico fuéramos desagradecidos. Igualmente el tono en el que lo hizo, pues es un tono para nosotros abiertamente racista y que confunde el capítulo étnico con el Plan Nacional de Desarrollo. Para nosotros esta confusión atraviesa toda la mirada institucional sobre el capítulo étnico y obviamente la implementación y la adecuación institucional o la intervención institucional para cumplir con todas las medidas que ahí están contenidas. Para nosotros como organizaciones, Comisión Étnica, CENPAS, que estamos representados en la alta instancia y que hacemos trabajo desde la perspectiva de la defensa de nuestros derechos, el capítulo étnico es una guía que contiene medidas para que se puedan adoptar acciones afirmativas en el contexto de la lucha contra el racismo y en el contexto de mitigar los graves y continuados, pero también desproporcionados impactos que sufrieron los pueblos étnicos en el conjunto, en el contexto del conflicto armado interno en Colombia. Y también como guía contiene las garantías para que esos derechos sean respetados a cabalidad. Todos los informes que se han hecho en Colombia, a diferencia del informe gubernamental, coinciden en que hay una baja ejecutoria del capítulo étnico. Yo no voy a repetir los números, los porcentajes, yo no memorizo eso, ¿sí? Y que igualmente no se han asignado todos los recursos necesarios para que las medidas se puedan llevar a cabo. Y recuerdo que dice que hay ausencia de trazadores presupuestales que no permiten por un lado la ejecución y por otro lado el seguimiento a todas las medidas que el gobierno colombiano está haciendo en los territorios y que conduce a una cosa que nosotros conocemos y que está implícita en las 800 y pico páginas del gobierno y su informe de implementación del capítulo étnico, y es a que cualquier peso que se gasta en nuestros territorios pues es reportado como recursos para la implementación de las medidas contenidas en el plan marco de implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Entonces gastan en cualquier cosa, pero justifican en que nos están cumpliendo, y esa es una constante que tiene que ver con la enorme confusión que yo creo que no es tal alrededor de cómo se concibe el capítulo étnico. Para nosotros, y lo que voy a decir es un asunto fundamental que hemos estado discutiendo a varios niveles, incluyendo con el señor Archila, las acciones afirmativas, y como lo dije, el capítulo étnico para nosotros lo es, requieren presupuestos que sean diferenciados y específicos, y eso no existe en Colombia. Eso no existe para la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Por lo tanto, si no existen presupuestos específicos y diferenciados, pues eso nos lleva a argumentar de otra manera la ausencia de un enfoque étnico, incluso en la parte cómo se planean los presupuestos, cómo se asignan los presupuestos y cómo se ejecutan los presupuestos que dicen están disponibles para la implementación del capítulo étnico, todas las medidas ahí contenidas. Lo que ocurre es que si recordamos, como lo dice el capítulo étnico, que nuestros pueblos han tenido una afectación desproporcionada en materia
presupuestal o de acceder a los recursos presupuestales, aún incluso sin tener en cuenta que el conflicto armado interno redujo la capacidad organizativa de nuestras comunidades, pues nosotros somos llevados a un escenario en que para acceder a los recursos tenemos que presentar proyectos. Y eso nos parece que es un segundo asunto que corrobora una vez más que no hay un enfoque étnico que permita la implementación del capítulo étnico. Ahí uno se hace una pregunta: si nuestros pueblos sufrieron una afectación desproporcionada en medio del conflicto armado interno, ¿por qué para acceder a los recursos tienen que moverse en el marco de la legislación general? ¿Sí? Todo esto nos lleva a decir que la ausencia de recursos específicos y diferenciados para poder implementar el capítulo étnico también está generando un contexto en el cual se presenta la repetición de las violaciones y la victimización de los pueblos étnicos en Colombia, que tiene que ver con asuntos que los compañeros y las compañeras ya han señalado en las intervenciones anteriores. Nosotros tenemos 4 propuestas para intentar resolver este tema, que es un tema, a nuestro modo de ver, relacionado con el racismo y la discriminación racial que afecta a nuestros pueblos y la manera como la intervención institucional se desarrolla. La primera propuesta es obvia: deben haber recursos y fondos específicos y diferenciados para la implementación del capítulo étnico. Cuando hemos discutido, no hay una respuesta de la institucionalidad hacia eso, hasta para ellos, ¿sí? Les parece que nosotros somos marcianos, que nosotros somos locos, la plata está allí, pero no nos pueden decir de 800.000 millones, de 1.000 millones, de 4 billones, cuánta plata es específicamente para la implementación del capítulo étnico. Y recordemos que en conjunto, la gente negra y la gente indígena en Colombia, e igual los hermanos gitanos, ¿sí? Pues nosotros representamos un número significativo de la población, un número significativo de las víctimas y un número bastante significativo del territorio nacional. Entonces necesitamos fondos específicos y diferenciados. En segundo lugar, es necesario fortalecer la capacidad de la instancia, la capacidad de las organizaciones, la capacidad de las articulaciones de las organizaciones para poder presentar sus propuestas, para poder hacer seguimiento a la ejecución de los recursos. Nunca más puede pasar, como lo decía ahora el Beni, ¿sí?, que aparezca que nos entregan tierras, que gastan plata en tierras, cuando eso no tiene nada que ver con la implementación del capítulo étnico, ¿sí? Y en tercer lugar, creemos que es necesario que los recursos de la cooperación internacional dedicados a la paz en Colombia, una porción de esos recursos vayan directamente a las propias comunidades para que puedan poder fortalecer, para que se puedan fortalecer, para que puedan hacer seguimiento a la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Finalmente, nosotros creemos, y reitero como lo dijo Richard, que las organizaciones, que la instancia y que el capítulo étnico del Acuerdo de Paz requieren el acompañamiento internacional que ayude a multiplicar nuestras voces, porque como lo dicen todos los informes y como lo dicen las propias víctimas, el que el capítulo étnico haya avanzado de manera tan poco, ¿sí?, pues deja en una situación muy difícil a nuestras comunidades, en la cual la crisis humanitaria, como lo señaló Richard, se sigue presentando en nuestros territorios. Uno se hace una pregunta, ¿sí? La ausencia de recursos necesarios y suficientes para la implementación de las medidas contenidas en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y en el plan marco de implementación de ese capítulo son una expresión del racismo institucional en Colombia.
Nosotros particularmente creemos que sí, y es una historia que tiene que cesar, porque de lo contrario, la brecha de desigualdad racial entre nuestras comunidades generada por el conflicto armado interno se va a mantener y se va a perpetuar. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Tengo una serie de preguntas para empezar, pero también quiero invitar a las personas que están aquí en el Zoom, si quieren poner preguntas en el chat de Q y A, por favor lo hagan. También las pueden poner con el hashtag Ethnic Chapter o @Wola. Empezando con Luz Mary, mencionaste algo muy crucial sobre cómo se está presentando afuera del país una imagen de una Colombia que está abrazando los temas ambientales. Y de hecho, aquí en Washington hemos visto que al presidente Duque le dieron un premio específicamente por los temas ambientales destacados de Colombia, pero nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que le están dando este premio? Y Colombia es el país que tiene el número más alto de defensores del medio ambiente asesinado. Y también cómo es que Biden, nuestro gobierno, que se ha prometido a defender la Amazonía en particular, pero tratar de atacar el tema cambio climático, ha estado apoyando o buscando de apoyar precisamente los pueblos indígenas que forman parte de los países de toda la región amazónica. Entonces, esa es la pregunta para ti. Voy a hacer la otra pregunta a Richard un segundo y ya le doy la oportunidad. Richard, mucha gente aquí en Estados Unidos pregunta, si tenemos un acuerdo de paz con las FARC y eso ha sido tan histórico, tan importante, ¿por qué se necesita un acuerdo humanitario en estas regiones? ¿Qué está pasando? Hay gente que no entiende cómo puede ser. ¿No está Colombia en un post-conflicto? Bueno, lo dejo que piense eso mientras que Luz Mary conteste primero. Sí, pues tampoco nosotros entendemos esa contradicción, ¿no? Cómo se está presentando nuestro país a nivel internacional en el tema de la paz, en el tema ambiental, pues es bastante contradictorio, ¿sí? Y también es contradictorio que nosotros decimos ahora que la Amazonía se puso de moda con el tema del calentamiento global, y que el gobierno y el Estado colombiano pues tiene unos compromisos en materia ambiental y está recibiendo recursos de la cooperación internacional también con este tema de la conservación ambiental. Precisamente hay más plata y hay mayor destrucción, ¿sí? Nosotros hemos estado analizando esta situación porque además digamos, de lo que hay a nivel internacional, de los aportes de la cooperación frente al tema de la paz y del ambiente, al interior del país, con la sentencia 4360 que emitió la Corte Suprema y que declara la Amazonía como sujeto de derechos en el año 2018, lo que se ha implementado ahí para frenar la deforestación de la Amazonía, pues prácticamente han sido las medidas represivas, ¿no? El tema del desalojo de los que habitan estas zonas de las áreas de parques nacionales o las zonas que estratégicamente pues están con protección ambiental, pero que para las instituciones del Estado, para el Ministerio, para parques, solamente pretenden presentar políticas públicas solo alrededor de las áreas de parques. En el caso de la Amazonía solo hay alrededor de 11 parques nacionales, el más grande que es el Chiribiquete. Sin embargo, en los 6 departamentos de la Amazonía, que comprenden alrededor de 44 millones de hectáreas, habitamos 64 pueblos originarios todavía y somos propietarios a través de la figura de resguardo de 27 millones de hectáreas. Y según el Instituto Sinchi en sus informes,
es en esos 27 millones de hectáreas donde estamos garantizando el 80% de la conservación de la selva. Entonces, eso quiere decir que nuestros territorios también son territorios de conservación y que los estamos habitando y que nosotros podemos enseñar, ¿sí?, a cómo se cuida y cómo se convive en la selva con respeto. Sin embargo, cuando se construyen estos planes que ordena la sentencia, cuando se habla de todo este tema de los compromisos y del cuidado de la selva, pues a los pueblos indígenas no somos convocados, ¿sí? Se nos excluye de esa participación en esa planeación y nosotros les decimos, pues caramba, están excluyendo realmente a los expertos milenarios que han podido cuidar la selva. Y Colombia tiene selva hoy porque existimos los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, ese derecho a la participación, a la violación de la consulta previa, pues cada día es mucho más impactante para la vida de nuestros pueblos. Y en este momento, pues con la reactivación económica, que porque la pandemia también le echa la culpa al paro del año pasado, que prácticamente ha encarecido los precios de los alimentos, que en este momento están súper costosos acá en el país, un encarecimiento terrible, que aumenta el hambre también de muchas personas, pues prácticamente se va a reactivar la economía a partir del extractivismo. Caquetá está planeado ya la apertura de 44 bloques petroleros, todo el departamento, más de 50 títulos mineros que se van a entregar y ya se empezó a hacer todo este tema de las visitas y la presencia de gente desde el año pasado en los territorios para la construcción de 14 hidroeléctricas en los principales ríos. Entonces, nosotros no entendemos cómo está leyendo la cooperación internacional y a veces con todo el respeto, pero también hacemos el análisis, parece que hubiera como una doble intención de la cooperación internacional, porque estas empresas vienen también de esos países, ¿sí? Y entonces, si hay una necesidad de cuidar la Amazonía, ¿por qué nos van a imponer una economía extractivista que sabemos va a destruir el territorio y lo primero que va a acabar es el agua? Y el agua porque estos suelos son suelos nuevos, los suelos de la Amazonía son suelos apenas que se están formando, ¿sí? La capa aquí de suelo es solamente lo que producen los árboles con la caída de las hojas y la materia orgánica que se descompone. De ahí para abajo es roca, ¿sí? Entonces, el hecho de generar un impacto tan grande con procesos de sísmica y sobre todo en el arco nororiental de la Amazonía, que comprende desde Puerto Asís, Putumayo hasta el Baupés, que es la zona de recarga hídrica, porque aquí estamos limitando con la zona andina, que es de allá de donde nacen los ríos, las fuentes hídricas, pues imagínense el impacto para toda la Amazonía y la Panamazonía va a ser impresionante. Entonces nosotros estamos aquí precisamente y nos sumamos al paro del año pasado para exigirle al gobierno una moratoria extractivista, ¿sí? Y a nivel internacional también estamos solicitando ese apoyo de promover esa moratoria extractivista en toda la región de la Amazonía, porque no se puede entregar irresponsablemente el territorio a la explotación extractivista cuando ni siquiera sabemos cuál es la riqueza que tenemos, qué cantidad de agua producimos, cuántos humedales hay, esa biodiversidad que se habla tan bonito de la Amazonía, pulmón del planeta, realmente no la conocemos porque no hay investigación sobre esa biodiversidad en el territorio, cuántas especies, cuál fauna, flora, etcétera que tenemos. Y le decíamos en el paro cuando hacíamos la interlocución con los funcionarios de las instituciones y de los ministerios, esa es una irresponsabilidad estatal y creemos que la moratoria debe darse, pero además debe también darse las herramientas y la dotación necesaria a las universidades. La Universidad de la Amazonía, que es, digamos, la universidad que tenemos más o menos aquí, que ni siquiera tiene sedes en los departamentos de la Amazonía, que ni siquiera tiene un pensum, un currículo en sus carreras que tenga que ver con la Amazonía. Nosotros le decimos a la Universidad de Amazonía solo tiene pintados los indios en el bus y en los nombres de los auditorios, el nombre de los pueblos indígenas, pero el contenido, el conocimiento ancestral, científico de los pueblos originarios no aparece por ningún lado, ¿sí? Y se requiere entonces dotar, hay que hacerle reingeniería
a todo este proceso de educación en el territorio, y así estaríamos hablando de responsabilidad frente a esto. Yo creo que es necesario, aquí yo insisto nuevamente en esa solicitud a la cooperación internacional para que podamos seguir presionando y se dé esa moratoria extractivista y realmente empecemos, porque también están las propuestas, empecemos a hablar realmente de la economía de vida, que es la economía del cuidado, que sabemos que también puede generar y que tenemos las riquezas materiales aquí que podemos cuantificar, ¿sí? Nosotros como propietarios de los ríos, del agua, del suelo, del oxígeno, de la selva, de los árboles, de la fauna. Eso se puede, eso es economía. ¿Por qué nos vienen a decir que nosotros somos pobres? ¿Sí? Que somos pobres y que hay que dejar entrar a las petroleras para que nos den empleo y trabajo. Creo que ese es un discurso que está basado en una mentira y creo que la cooperación tiene que hacer un ejercicio para que nos sentemos a hablar, para que se entienda realmente y cambiemos ese destino fatal al que nos están condenando. Y no solamente le decimos a nosotros, aquí hay pueblos no contactados todavía que van a ser los primeros en desaparecer porque ya nos está afectando la contaminación con mercurio de los ríos que atraviesan toda la selva virgen y no virgen, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que si nosotros nos acabamos, el pulmón del planeta se acaba, la humanidad se acaba, ¿sí? Y esto no da espera. Lo que está haciendo el gobierno en ese momento, que no para las quemas, que no para la deforestación, que no detiene los monocultivos en este momento, que no detiene la ganadería extensiva y que piensa meter petroleras, porque para eso es que está dejando que se dañe todo esto, para no tener el inconveniente de las licencias ambientales, porque si hay selva no pueden explotar petróleo. Entonces, creo que debemos sentarnos a conversar y dejar las cosas, poner las cartas sobre la mesa con sinceridad y con escucharnos, y nosotros tenemos propuestas, porque los pueblos indígenas también hemos venido con la tarea en estos momentos de salir de nuestras malocas, de nuestros territorios y empezar a hablar con la gente, porque hay como vivir dignamente en el territorio, conservando y cuidando, y eso lo podemos hacer indígenas, campesinos, negros que habitamos este territorio. Con respeto podemos vivir aquí en el territorio de la Amazonia. Entonces, eso es lo que estamos tratando nosotros de plantear de acá el territorio, y creemos que es necesaria esa conversa sincera, esa conversa con altura, porque tenemos, insisto, la capacidad de presentar nuestras propuestas y que la cooperación internacional empiece a confiar en las organizaciones del territorio, que esa relación de la cooperación sea directa con las organizaciones, con las comunidades, porque nos llama mucho la atención, ¿no? En este proyecto de Visión Amazonía del Ministerio del Medio Ambiente de 2017 hasta ahora nos dicen 39 millones de dólares para el pilar indígena. ¿Y dónde está esa plata cuando se está destruyendo la Amazonía? ¿Qué pasa con los otros 5 pilares que tiene este territorio que es para los campesinos? ¿Por qué no se ha detenido la ganadería extensiva? ¿Qué pasa con la titulación? ¿Qué pasa con la entrega de la legalización de resguardos? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, creo que nos debemos ese encuentro y ojalá sea pronto porque la destrucción está avanzando a pasos agigantados. Gracias. Sí, hay gente de la cooperación internacional escuchando y ojalá se puede buscar la manera de ayudar a facilitar esos diálogos para poder avanzar. Es una veeduría real de dónde van los fondos. También en el Congreso estadounidense tienen la capacidad de poder también pedir informes frente a dónde está yendo la plata y qué está pasando, especialmente si es fondos públicos de Estados Unidos. Sobre la pregunta entonces, Richard, del tema de los acuerdos humanitarios, ¿por qué? Dado que tenemos un acuerdo de paz. Decirle que nos están escuchando que aunque Colombia firmó un acuerdo de paz con la FARC en el 2016, este no era el único actor armado que existía en Colombia. Era el más importante, el que más beligerante y el que más miembros tenía. La firma de ese acuerdo de paz, aunque sacó 13,000 fusiles del conflicto, de las comunidades, de los territorios, tampoco acabó el conflicto.
la falta de presencia estatal, tanto en la inversión social como el copamiento por los agentes del Estado, llevó a que, primero, que se reciclara la guerra. Entonces aparecieron nuevos actores armados que están en los territorios que dejó la FARC. Permitió que, yo lo decía ahora, y eso hace parte de la respuesta de la exposición anterior, la no implementación del capítulo étnico, entonces la expansión del paramilitarismo en los territorios que dejó la FARC es altísima y en algunos territorios mayor de donde estaba. El ELN encontró territorio fértil para extenderse y copar muchísimos más municipios y departamentos en el país. Las violencias se han reciclado. Por lo tanto, el conflicto en Colombia no se ha acabado. Y no se ha acabado por dos razones. La primera, porque el nivel de implementación del acuerdo de paz y del capítulo étnico especialmente no avanza como debería avanzar en los territorios. Y segundo, porque la presencia estatal es ineficaz y los grupos armados, especialmente paramilitarismo y ELN, se han extendido en el territorio. Por eso es necesario tener acuerdos humanitarios que alivien la situación que están pasando la gente. Termino con esto. Cuando estaba la negociación entre el ELN y el gobierno Santos, logró llevarse la propuesta de acuerdo humanitario para el Chocó, acuerdo humanitario ya a la mesa. Fue discutida, se avanzó en temas de cómo implementarla. Iba en el proceso que se iba a dar con el cese al fuego bilateral, pero desafortunadamente con este gobierno no hubo ninguna posibilidad de diálogo. Con el ELN se volvió más tosudo que antes. El paramilitarismo anda rampante en el país, por eso vuelvo y le repito, diálogos regionales y acuerdos humanitarios son un imperativo para proteger a las comunidades étnicas, mientras el ELN se convence que hay que dialogar y conseguimos un gobierno que deje el despotismo y tenga también la disponibilidad de dialogar con los actores que están generando violencia y que la guerra no siga siendo un mecanismo, una fuente económica para algunos. Gracias. Recibimos una pregunta para los representantes afrocolombianos acerca de si están satisfechos con la manera en que la JEP y la Comisión de la Verdad han considerado el enfoque étnico. ¿Por qué no empezamos entonces con Carlos Rosero? Carlos, no te escuchamos. Para nosotros inicialmente en el caso de la Comisión de la Verdad fue y sigue siendo pues un tema difícil de avanzar y de concretar en toda su dimensión lo que nosotros tenemos como experiencia en el territorio, que es la relación entre racismo y guerra y las consecuencias que eso tiene en términos de acrecentar la desigualdad racial de nuestras comunidades, pero igual con el diseño pues de la legislación en Colombia, en el que se fija como punto de partida para poder considerar las violaciones a los derechos de nuestra gente en un periodo de tiempo relativamente corto, cuando nuestra experiencia nos dice que la debilidad que nosotros tenemos como grupos étnicos, pues es el resultado de lo que está expresamente reconocido en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Nosotros somos víctimas, y estoy mirando mis notas, nosotros somos víctimas históricas de las condiciones de injusticia, del colonialismo, de la esclavización y de la exclusión. Y entonces
esa victimización histórica en el presente se concreta con la enorme afectación, la grave y desproporcionada afectación en el marco del conflicto armado interno. Lo podríamos decir de otra manera. ¿Quiénes afectó gravemente el conflicto armado interno? A los que ya eran víctimas históricas. Y entonces nosotros tenemos una clara comprensión de eso, pero la institucionalidad no lo comprende tan fácilmente como nosotros y nos piden que demostremos la intencionalidad del racismo cuando el racismo está naturalizado en este país y creo que en el mundo. Entonces ahí tenemos un grave problema, no solo con la Comisión de la Verdad, sino también con la Jurisdicción Especial para la Paz. En el caso de la jurisdicción, ya lo dijo Richard, un asunto, incluso de la Comisión de la Verdad, un asunto sumamente complejo para todos nosotros es acompañar comunidades que fueron víctimas en el caso de la JEP, hacer informes cuando estamos en un contexto de repetición de la victimización de nuestras comunidades en territorios en los que la guerra nunca se fue y los actores armados están allí y están afectando enormemente los derechos de participación, de consulta, el ejercicio de la autonomía comunitaria. Esa es una situación muy difícil para nosotros y creo que eso ha limitado enormemente las cosas. Si me preguntan a mí, sí, yo creo que en el caso de la Comisión de la Verdad hay un enorme esfuerzo de las víctimas, ¿sí?, por colocar sus informes, por colocar su situación, por colocar su historia, por colocar su dolor, ¿sí? Yo no siento el mismo compromiso de todos los comparecientes, yo no siento el mismo compromiso de toda la institucionalidad. Y lo que digo para la Comisión de la Verdad, yo creo que es también válido para la Jurisdicción Especial de Paz, ¿cierto? Termino con cosas que para nosotros, entre otras, son incomprensibles. Por ejemplo, si el Chocó sufrió esa afectación tan grande y tan desproporcionada en el marco del conflicto armado interno, con hechos como Bojayá, con miles, cientos de desplazados internos, ¿no? Y entonces, ¿por qué de entrada el Chocó no fue considerado como un caso? Y lo mismo puedo decir de Tumaco. ¿Por qué la costa caucana no fue considerada de entrada como un caso? O más allá de Barbacoas y de Tumaco, el resto de la costa de Nariño, donde ahí las comunidades fueron enormemente afectadas, comunidades enormemente victimizadas. Y tal. Entonces uno no entiende cuál es la lógica para concebir casos que estén en correspondencia con la realidad de lo que se vivió en los territorios. Seguramente uno entiende que le digan que pues no puede ser todo el país y eso, pero es que todo el país estaba jodido, ¿cierto? Y sigue estando jodido. Yo enfatizo en que tanto, y no solo para la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz, sino para el conjunto de la implementación del acuerdo, tenemos que conversar enormemente, conversar mucho sobre el tema de la repetición. Eso no era una premonición hacia el futuro, eso es una realidad en la mayoría de los territorios étnicos en este país. Y ahí el conflicto nunca se fue, ahí la victimización de nuestras comunidades volvió y se está viviendo un horror que es imposible narrar con palabras sin que a uno el corazón se le destroce, ¿cierto? En el norte del Cauca, por ejemplo, se ha pasado del enfrentamiento y el asesinato entre combatientes al enfrentamiento a familias, al desplazamiento de familias enteras, ¿cierto? Y entonces tenemos que hablar sobre las condiciones de no repetición, no como algo que hay que hacer en el futuro, como algo que hay que hacer ahora, ¿sí?, en este momento, para parar el enorme sufrimiento que tienen
nuestras comunidades. Tenemos un compromiso con la verdad, tenemos un compromiso con apoyar la Jurisdicción Especial de Paz en la medida de nuestras posibilidades. Lo hacemos, pero pudo haber sido mejor, en tanto que este gobierno se comprometió a hacer trizas y finalmente y verdaderamente pues hizo trizas el acuerdo de paz, y eso tiene enormes repercusiones para nuestras gentes. Nadie me escucha porque estoy en mute, gracias. Mi pregunta era, Richard, si tenés algo para agregar frente a esa cuestión acerca de si están satisfechos como organizaciones afrocolombianas frente a lo de la JEP y la Comisión de la Verdad. No, ya el hermano mayor Carlos ha planteado los elementos estructurales. Yo lo que reitero es lo que tiene que ver con que la comunidad internacional se disponga a recibir el informe que saque la Comisión Étnica de la Comisión de la Verdad. Porque esa es nuestra verdad, esa la hemos ayudado a reconstruir desde los territorios, con las gentes, haciendo informe, presentando informe, y eso va a requerir una aceptación y una reflexión social y de sociedad y de comunidad internacional muy importante, entendiendo las características y las condiciones en que se crea ese informe, pero también las dificultades que históricamente han vivido los pueblos étnicos. Y en esa medida el llamado a eso, pero además, porque una vez se entregue el informe final, hay que salir a socializarlo en los territorios, hay que salir a compartirlo con la gente para ver cómo esas recomendaciones que va a dar la Comisión, el Estado, con sus gobiernos la pueda implementar. Y ahí también vamos a necesitar el apoyo y la cooperación internacional para nosotros ir a llevar ese informe y esas recomendaciones, porque ya hay un mundo de ONG que viven en Bogotá y otras que se están creando desde el gobierno, que ya tienen asegurados recursos para venir a contarnos a nosotros nuestra propia historia y a decir qué tenemos que hacer. Complicado va a ser eso porque no lo vamos a permitir. Ahí creo que ahí también pueden darnos una mano en apoyar que sean estas organizaciones de la Comisión Étnica, estas organizaciones que están en la IAMPE, estas organizaciones que han construido y ayudaron a construir ese capítulo étnico, que sean quien vayan a trabajar con las comunidades, cómo hacer cumplir y exigible esas recomendaciones. Y en el tema de la JEP, nosotros hemos insistido a ellos que por qué no abrieron o no abren un caso nacional para el pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal, y que a partir de allí se vayan tomando casos específicos. O sea, la gente negra ha tenido un hilo conductor en términos de racismo estructural, en términos de discriminación, en términos de necesidades básicas insatisfechas. Todo eso fueron elementos y alicientes para el conflicto y que llevaron a que el conflicto tuviera, como dice el capítulo étnico, tuviera unos efectos desproporcionados en la población y en los territorios étnicos. Hay un hilo conductor general, aunque reconocemos que hay especificidades. Entonces, abordemos lo general para recomendar sobre ello, para actuar sobre ello, pero también en ese marco abordemos lo específico. Eso al día de hoy todavía estamos en el diálogo y la discusión con la JEP. Se ha avanzado un poco en el tema, pero seguimos insistiendo en ello. Bueno, tenemos otra pregunta aquí acerca de cómo ha sido el enfoque étnico en la implementación del punto 1, la reforma rural integral. Sé que Albeniz empezó a hablar un poquito sobre eso. No sé si puedes profundizar aún más, por favor.
Eh, pues yo voy a decir dos cositas y aquí están Richard y Caliche, que también sería muy importante, sé que me podrían ayudar a dar más claridad. En reforma rural integral, pues es donde existe una gran brecha. Específicamente hablando del capítulo étnico. Se dan una serie de datos, pero cuando uno se acerca a las comunidades empieza a comprender que esas cifras no se ven reflejadas en las realidades territoriales y por más de que en las diferentes reuniones se quieran dar seguimiento, incluso ni la misma participación en diversos programas ha sido, valga la redundancia, amplia en su participación, sino que han sido reuniones pequeñas, no muy abiertas en el caso de las mujeres y de las mismas comunidades en general. Entonces, además es un tema demasiado complejo. La parte territorial en Colombia es un tema fundamental, es el territorio, pero siempre ha sido bastante difícil. Nunca ha existido una real reforma agraria en Colombia y la tierra se maneja desde otras concepciones y desde otros intereses. Entonces se citan que los pueblos indígenas tienen tantas cantidades de hectáreas y resulta que muchas de esas hectáreas son espacios que no pueden ser intervenidos. Entonces hay pueblos no solamente indígenas, sino pueblos negros y campesinos que no cuentan con suficiente tierra. Yo en este momento me encuentro en Silvia. Entonces he podido recorrer el territorio y sigo viendo la misma estrechez territorial allí en Silvia. Cuando el pueblo Misaque es un pueblo muy trabajador, no estoy diciendo que sea el único, muy trabajador con la tierra. Entonces uno no encuentra unas realidades en la implementación del punto 1, amén de que ha sido muy difícil los diálogos en la ART, sin desconocer que puedan existir algunos mínimos avances, pero las realidades siguen siendo complejas. No sé si otros quieren agregar. Sí, yo quiero agregar algo corto con relación a la implementación del punto 1. Mire, acá en esta región de Caquetá, que es región PEDET, todo el departamento del Caquetá, más el municipio de Algeciras, Huila, lo que se ha venido mostrando como avance en la implementación del punto 1 es el cumplimiento a las órdenes judiciales emitidas por sentencia que pues son resultado de ejercicio jurídico, ¿no? De tutelas que se han interpuesto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, pues las órdenes jurídicas, o con acuerdo o sin acuerdo de paz, tenían que cumplirlas, ¿sí? No nos presenten eso como resultado del punto 1, como un avance del punto 1, porque incluso hasta han llegado al punto casi del desacato en muchas de ellas, sin embargo las presentan de esa manera. Entonces, en materia de tierras, eso es lo que ha venido pasando. Y procesos de ampliación de resguardo, como el caso del resguardo Monochoa, acá abajo, en la parte baja de Caquetá, pues fue una ampliación que se hizo, incluso fue en el gobierno de Santos, y nos la presentan como si fuese una cuestión que se ha dado en este gobierno como implementación del acuerdo de paz, y creo que pues eso no es correcto. Además el capítulo étnico lo plantea, ¿no? Y quedó muy claro de que los acuerdos pactados antes con las comunidades, antes del acuerdo de paz, pues eso no puede vincularse como implementación del acuerdo del capítulo étnico. Richard, ¿querías agregar algo? Sí, mira, ya dijimos que en relación a ese punto 1, en lo que tiene que ver con tema de tierras,
pues no hay una hectárea de tierra que como fruto del capítulo étnico se haya entregado, más allá de la cifra que da el gobierno nacional cuando habla de cuántas hectáreas ha entregado, que son hectáreas que o ya existían tituladas o ya venían tramitándose. En relación a la infraestructura en los territorios, y sobre todo los nuevos territorios PEDET, siguen también precarias. Nosotros tuvimos la semana pasada, creo que hace 8 días, un evento entre la Comisión Étnica, CODES y la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización, y lo que quedó demostrado allí es que el nivel de implementación de estos PEDET, más allá de las cifras que presenta el gobierno, en la práctica no han transformado absolutamente nada. Y yo lo pongo en términos muy coloquiales, más allá de las cifras. Yo le decía al doctor Archila ese día que las cifras eran para los informes, pero lo que transformaban eran las realidades. Entonces, ¿para qué se instituyeron los PEDET? Para superar 3 situaciones, o se hicieron en territorio que tuvieran 3 situaciones. 1, que el conflicto armado hubiera dejado una situación bastante compleja, ya que tiene unos efectos complejos. 2, para los que tuvieran altas necesidades básicas insatisfechas y para los que tuvieran presencia alta también de cultivos de uso ilícito. Y cuando nosotros miramos los PEDET, las necesidades básicas se han aumentado. El conflicto armado, la crisis humanitaria se ha aumentado y la presencia de cultivos de uso ilícito o se ha sostenido o se ha aumentado. Entonces, ¿cuál es el efecto real que han tenido los PEDET en los territorios? Ninguno. Ninguno, porque la participación que se le dio a las comunidades pues se da en relación a la época de la identificación, de la formulación de los PEDET, pero a la hora de implementar, estructurar o ejecutar los proyectos, ahí las comunidades no saben. Ahí aparecen las ONG, las firmas que viven en Bogotá, Medellín o Cali, los alcaldes o gobernadores que tienen posibilidades de pagar para que le formulen los proyectos. Así que aprovecho también aquí para decir que en términos de los PEDET, una cosa que le hemos pedido al gobierno nacional y también le solicitamos a ustedes para que se lo pidan a ellos, es que el enfoque diferencial no es un tema solamente conceptual, es práctico. Y si el gobierno quiere que los PEDET tengan una aplicación real, tiene que las obras PEDET en donde hay presencia étnica debe también ser diferencial. No puede poner a competir a los municipios étnicos que no tienen capacidad técnica ni capacidad económica, a las organizaciones étnicas que no tienen tampoco la capacidad económica y técnica para formular, a competir con el resto. ¿Quiénes son los que se han llevado la plata de los OCAT? Paz, Antioquia, el Valle, esos territorios donde sus economías son más fuertes, donde su institucionalidad es más fuerte, donde hay mayor capacidad técnica, se han llevado la mayoría de los recursos de los OCAT, PEDET, las comunidades. No hay una organización étnica que haya concertado y ejecutado un proyecto para beneficio de su comunidad porque no tienen capacidad técnica y económica para formularlo. Bueno, tenemos muchísimos temas aquí que tenemos que seguir discutiendo. Yo pienso que tal vez el próximo evento que hacemos con ustedes debemos enfocar o en el PEDET o diferentes aspectos, porque creo que hay mucha tela para cortar, como dicen ustedes. Para terminar, tengo una última pregunta y ahí cerramos. Carlos Rosero mencionó mucho el tema de racismo estructural. Como ustedes saben, Estados Unidos y Colombia tienen un plan de acción racial para africanos americanos y afrodescendientes en Colombia y nativos americanos, como los llaman aquí, y indígenas en Colombia. Carlos, como tú fuiste el que mencionó el tema de racismo, si se revive este plan de acción, que fue algo que bajo Obama tuvo mucho más fortaleza y esperamos que bajo
Biden empieza a tener de nuevo, ¿qué pensás que debería ser el enfoque de ese plan de acción racial en este momento para ayudar con estos temas del racismo? Carlos. Yo le perdí la pista hace muchos años al plan. Si lo miro desde la perspectiva de Colombia, hay algunas cosas que creo que ese plan nos puede ayudar a hacer. Seguramente me equivoco en algunas de las que voy a decir. Primero, yo creo que después de Durban, Colombia requiere un plan de lucha y combate contra el racismo. En este país no hay una comisión nacional contra el racismo y la discriminación racial que permita atacar incluso desde las políticas públicas, asuntos laborales, educativos, el impacto del coronavirus, por ejemplo. En lo que estamos hablando del capítulo étnico, nosotros somos claros de que falta un enfoque étnico-racial que permita analizar los datos y analizar toda la intervención institucional que finalmente produce una situación de desasosiego en las comunidades. Llamo la atención sobre un tema que es casi como un ejemplo a una situación reiterada, y es, creo que en octubre, noviembre o septiembre del año pasado, en una reunión entre Carlos, te la escuchamos Mayan muy Village, bajito. ¿Puedes acércate un poquito más? de los compañeros Ahí mejor. indígenas, de los 10 billones de pesos que habían acordado en el Plan Nacional de Desarrollo, solo se habían ejecutado 800.000 millones, algo así como el 8%. Y en el caso de la gente negra eran 19 billones y el nivel de ejecutoria a lo sumo debe estar por alrededor del 10%. Y no es una historia de ahora, es una historia, en el caso de la gente negra, que lleva desde el año 1994, donde se han acordado cerca de 60 billones de pesos y no se han implementado más de 10, 12 billones de pesos, con todos los problemas que nos vimos enfrentados en el marco de la pandemia, donde nuestras comunidades no tenían camas UCI y donde los médicos y las enfermeras, incluso en algunos lugares, siguen sin recibir de manera oportuna sus sueldos, a pesar de que el Estado colombiano ha comprometido los recursos. Entonces yo creo que hay que aplicar un enfoque étnico y racial en el tema de la asignación de los recursos y el seguimiento a esos recursos. Ahora, a partir del mes de agosto, vamos a enfrentar la formulación de un nuevo plan de desarrollo. Uno me pregunta, ¿para qué? Para repetir la misma historia. La historia de que acuerdas una plata y después la plata no aparece por ningún lado. La plata es transversal y por lo tanto es una plata perdible que no está disponible para hacer uso para hacer uso por parte de las comunidades. Entonces yo creo que hay un enorme campo de acción para que ese plan racial bilateral pueda contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades, para hacer enfoques de intervención institucional que realmente ataquen los problemas de nuestra gente y para formular unas políticas públicas que enfrenten el racismo, la discriminación racial, que posibiliten efectivamente que las acciones afirmativas que están en el papel pues se lleven a cabo. Ahora estábamos hablando con los compañeros y de ahí podemos decir incluso, abarcar incluso lo del capítulo étnico del acuerdo de paz. La legislación étnica en Colombia es una de las más desarrolladas en América Latina. Pero eso, ¿para qué nos sirve a nosotros? Cuando, por ejemplo, uno puede decir que en el caso de las tierras,
o del punto 1 de reforma rural integral, el asunto es mucho más complejo, ¿sí? Porque no es solo si nos han titulado, es también desde el punto de vista nuestro, si las comunidades pueden ejercer el control social y cultural de sus territorios. Y muchas comunidades en este país están por un lado desplazadas y por otro lado confinadas en sus propios territorios. Hay aumento de los cultivos con fines ilícitos, de la minería ilegal, y las políticas gubernamentales pues no tienen un enfoque que responda realmente a la realidad de nuestra gente, y como lo hemos conversado, tampoco se disponen de los recursos necesarios y suficientes para poder hacer una intervención del tamaño del problema que tenemos que enfrentar. Entonces, nuestras comunidades tienen grandes problemas, gigantescos problemas, y la intervención institucional es un enano para poder enfrentar lo que pasa con nuestros derechos y nuestra gente. ¿Sí? Entonces yo de nuevo vuelvo a colocar la pregunta, ¿sí? Esa intervención tiene que ver con que nosotros somos negros, indígenas, gitanos, raizales, palenqueros, o tiene que ver el que no hayan los recursos con con nuestra condición, porque la plata de los bancos siempre aparece, pero la plata nuestra nunca aparece. Entonces creo que tenemos un enorme trabajo para avanzar en eso, amén del plan que señala Jimena. Nosotros estamos en conversaciones con el Departamento de Estudios Africanos de la Universidad de Massachusetts para tratar de hacer un acuerdo y elevar nuestra capacidad de entender los enfoques étnicos raciales y poder hacer seguimiento a toda esta locura en la que tenemos, pero finalmente no tenemos nada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Quiero agradecer a Luz Mary, a Richard, al Benice, nuevamente a Carlos, también a todos ustedes que han estado con nosotros aquí esta tarde. Como bien dijeron nuestros amigos en Colombia, el capítulo étnico, para que avance y sea implementado de forma integral, necesita ser elevado como prioridad de veeduría de parte de la comunidad internacional, especialmente el gobierno de Estados Unidos y otros. Necesita recursos y también necesita documentación real que es hecha con las comunidades afectadas para realmente saber si o no las cosas están avanzando, como se dice en algunos informes sobre él. Entonces, con eso les agradezco a todos de nuevo y espero que sigamos este tipo de conversatorio en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Jimena. Gracias por la invitación y seguimos en contacto y en el trabajo conjunto. Para nosotros esto es muy importante. Muchas gracias. Nuevamente agradecer, Jimena, y a Ola por este espacio, y reciban un agradecimiento en nombre de las mujeres de los pueblos indígenas y de los pueblos negros, y también de nuestros hombres. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros, compañeras, por esta conversa que hemos compartido, y pues seguiremos caminando. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Chao, chao.